Un saludo después de harto tiempo que yo al menos no los veía todos. Así que estoy agradecido al Señor porque me permite estar con ustedes nuevamente reunidos con el propósito. Ustedes saben cuál es. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Si ustedes sacan cuenta con eso, ese es el objetivo. Y tratar del amor de Cristo para que seamos llenos de esta misericordia y de este espíritu en nuestros corazones. Así que voy a dar lectura de Primera de Juan, capítulo 1 en adelante, parte diciendo lo que era desde el principio. ¿El principio era quién? Lo que hemos oído y visto con nuestros ojos. Es decir, la palabra de vida era lo que estaba al principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, en relación al verbo de vida que lo podemos tocar, palpar, porque la vida fue manifestada, la vida eterna. Y lo hemos visto. Este texto lo hemos leído muchas veces. Leanlo. Cada vez que quieran leerlo, léanlo. Porque nos centra en el propósito principal nuestro, que es conocer a Cristo. Sabemos que Cristo murió, pero sabemos que también nos amó y se dio a la cruz por un sentir propio de amor hacia nosotros, y de esta forma indagamos en Él y tratamos de crecer para que también este amor a Cristo quede en nuestro corazón y podamos enfrentar las aflicciones que vienen en este mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Pero dice, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos aquella vida eterna, la vida eterna donde estaba, la cual estaba con el Padre. En algún momento estuvo siempre con el Padre y el unido se encarnó y tomó esa condición para llevar nuestros pecados sobre sí y limpiarnos de toda maldad, para librarnos de la condenación venidera que viene en los tiempos que Cristo se manifieste y traiga el juicio de Dios. Él traiga el juicio de Dios y haga justicia en la tierra para siempre y se inaugure el reino de los cielos, ¿cierto?, en la tierra. Que Dios haga su voluntad, así como la hace en los cielos, se hagan también en la tierra. Entonces dice aquí, anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces hemos visto manifestada algo que es de origen divino cuando veían al Señor Jesucristo, por los señales que Él hacía. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Y qué son testigos? Eso mismo, repetir lo que hemos oído, lo que hemos visto. Y eso es nuestro anuncio al mundo de quién es Cristo Jesús. Por eso tenemos que aprender cómo se describe Cristo en la Biblia, para desde ahí nosotros tener nuestra predicación hacia el mundo, para estar entregando un mensaje de quién es Cristo, acorde con lo que dice la Escritura, lo que Dios quiso manifestar de Él al mundo. Esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, estamos en comunión nosotros con el Padre y el Hijo. Está correcto, ¿cierto? Como está diciendo aquí. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, en el Señor no hay maldad. Es íntegro nuestro Señor. A diferencia de nosotros que tenemos dobleces, que no debiera ser así, que Dios nos libre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, haciendo cosas malas o violando los mandamientos de Dios. En vez de luz estaríamos siendo tinieblas. Por esto se nos mide en el cielo, si somos tinieblas, si somos luz. Debemos saber distinguir cuando estamos en esta situación, porque no es cualquier cosa. Nosotros por esto podemos perder la redención, por ser fingidos. Dios no ama al que se finge, es misericordioso y perdonador con el que se arrepiente. Esa debe ser la vida que debemos seguir de luz, ¿cierto? Como dice aquí. Porque en Dios no hay ninguna tiniebla. O sea, Dios no tiene un lado oscuro. Se ha mostrado en amor como es con nosotros. Y nos ha dado lo más grande que tenía, que a su Hijo, que siempre tenemos que repetirlo porque es la gran verdad. Y el gran motivo de amor es ese, no otro. No hay ninguno que se iguale con ese. Porque no hay mayor amor que alguien ponga su vida por su hermano. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Es decir, si decimos una cosa y practicamos otra cosa, no estamos diciendo la verdad, es obvio. Cosas que Dios las tiene ya observadas sobre nosotros y Él no se agrada de este doble corazón en las personas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, nuestro Dios, ¿cierto? Andamos como Él anda, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, para recibir perdón hay que tener comunión con Dios. La comunión significa que tú estás unido en tu corazón con Dios y lo que expones, lo expones porque estás dolido, porque has pecado, ¿cierto?
si tenemos comunión con otros, no nos andamos peleando, si somos hermanos en la fe, o hermanos en Cristo, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es una de las cosas más difíciles, ser consecuente con lo que dice, que yo no tengo pecado, yo no lo hice. Bueno, las mentiras también cuentan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hablando de Cristo como nuestro abogado, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el sacrificio que aplaca la ira de Dios sobre nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, no hay aquí dos religiones en el mundo. Una es aferrarse a Jesucristo o a la nada. Dice, verso 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermanos estimados, nuestra amistad no debe llevarnos a displicente referente a mantener la pureza del Evangelio entre nosotros. Por eso dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Quién conoce a Dios? El que guarda su palabra. ¿Cómo se ven hasta ahora con todas estas observaciones aquí? No es fácil pasar una lectura de San Juan, porque San Juan no tiene pelos en la lengua para decir lo que es correcto, aunque es muy parsimonioso, ¿cierto? Y digno de ser escuchado, porque aquí está viendo cosas objetivas. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en Él? Buena pregunta. Por esto sabemos que estamos en Él. Fíjense, no era un sentimiento personal, sino que se juzgaba a sí mismo si estaba en lo correcto, en lo que a Dios agrada. Esa es la forma de medirse. No, claro, yo pienso que soy así, y eso soy. Una persona buena, no me han encontrado nunca nada, las demás personas opinan bien de mí, mis amigos, mis conocidos, los amigos cercanos. Pero ese juicio no tiene validez, porque no es un juicio que se pueda validar. Si yo tomo y hago una afirmación respecto a mí, estoy mintiendo, porque el que tiene que confirmarle es Dios y los hechos que Dios nos ha permitido que hagamos como fe cristiana. Esta lectura siempre va desnudando nuestro interior. ¿Cómo sabe Dios entonces que se ha perfeccionado a favor de nosotros? Hemos guardado su palabra. No podemos eludir eso. No podemos escapar de lo que Dios dice que no está bien. No podemos vivir una vida tranquila si estamos orando mal contra nuestro prójimo y decir que estamos en la verdad. Si usted tuviera una persona que de mucho tiempo odia y no se le ha podido olvidar ese odio, sobre todo sabiendo que el Señor Jesús lo ama y se ha entregado por usted y de todo el mundo, el que invoca su nombre será salvo, lo invocaría y sería considerado justo por haber confesado sus pecados. Pero el que encubre los pecados, ¿qué le pasa? ¿Prospera o no prospera? No prosperará, no le irá bien con Dios, Dios no lo va a hacer prosperar. La verdad de Dios en nosotros se mide en la conducta que tenemos con nuestro prójimo y en nuestra obediencia a Dios. Y si queremos mostrarle a Dios amor, guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿quiere usted ser un cristiano que se presume cristiano? Va a estar siempre con la duda. Mírense con este mandamiento que Dios ha dado, que sale del amor de Cristo de su corazón, porque por eso se entregó a nosotros. Él no se quedó en palabras. No digo, sí, más adelante voy a morir por ustedes, pero déjenme hacer mis cosas primero. No, puso lo más importante para nosotros, que es la salvación, lo que le costaba la vida a Él, prefirió primero morir Él, por nosotros, para que nosotros no muriéramos sin esperanza. Porque vamos a morir algún día, pero Dios nos levantará por medio de Jesucristo, su Hijo. Así que no tenemos complejo en decir eso. Verso 6 que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo hablaba Jesucristo referente al mundo venidero? Aquí está escrito, apréndetelo y después ingiérelo. Porque así van a entender cuál es el amor del Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de que le veremos como Él es, como dice aquí anteriormente, se purifica, se aparta del mal, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren el concepto, la pureza se llega a este nivel.
El que tiene la esperanza también purifica, nos aparta del mal. Verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Apareció para quitar nuestros pecados, llevarlos sobre sí. Y no hay pecado en Él. O sea, un justo que se dio por los injustos, el Hijo de Dios. Entonces, si hay motivos para amar, es porque el Señor Jesús ha sido el que ha llevado nuestras cuentas sobre sí, con su propio sacrificio. Si queremos estar bien con Dios siempre, limpiemos nuestras vidas delante de Él, invocando el nombre de Cristo como Salvador y apartándonos del pecado, mostrando de esa forma que hemos conocido al que nos amó de tal manera que se dio por nosotros. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Por qué? Porque el diablo, ¿desde cuándo peca? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Se sabe todavía la mayoría de los trucos. Todo aquel que peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y hermanos son no solamente los que nos hacen bien. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, nos amemos unos a otros. Verso 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuándo usted ha pasado de muerte a vida? Cuando a aquella persona que le cuesta mucho, la perdona y la ama. Hay gente que se ve y se tira el odio pero encima, el tiro. Pero hay algunas que son más soterradas en su forma de reaccionar y llevan toneladas de odio en su corazón. Si estamos en esa condición odiando y no sobrellevando uno a otro, no nos amamos. Y eso demostrará que no somos hijos de Dios. Ninguno aquí que aborrezca a alguien no va a entrar en el reino de los cielos, lo digo con la autoridad que está aquí. Lo acabo de leer y ustedes lo han escuchado. Es decir, el amor al prójimo, el respeto a nuestros padres y todo lo que ustedes conozcan como disciplinas bíblicas, no hace sentir que amar al prójimo es amar a Dios también. Y eso también cuenta. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir que mientras usted tenga el odio, está condenado por la justicia de Dios. Porque usted ya fue perdonado y usted lo creyó. Pero si usted ha hecho vida detrás de eso, usted pasa a ser un hermano que no ama a su hermano y permanece en muerte. Está bajo condenación. El Señor va a venir para su condenación y no para su salvación. Lamentablemente, hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¡Qué terrible! En los mandatos divinos, homicidio no necesariamente puede ser algo físico, puede ser en el sentido que uno odie a su prójimo. Así como el que adultera con el corazón, también el que odia con el corazón. Verso 16, en esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, una alta exigencia, poner nuestras vidas por los hermanos, versículo 16. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y ciega contra sus ojos, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, cuando nos damos lo que realmente se necesita. No podríamos morar el amor de Dios en alguien si alguien cierra su corazón a alguien que necesita una ayuda. Hijitos, no nos amemos de palabra, que es lo más difícil, mi hermano. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Puede hacer juicio instantáneo, sabe todas las cosas que hemos hecho. Señor, tú lo sabes todo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, miren, y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Le clamamos a Dios por ayuda, pero al final tenemos conducta de hijos desagradecidos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado, partiendo de no hacernos daño.
después de amarnos, de procurar el bien cada uno, ser sencillo en ese sentido. Verso 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Las obras del Espíritu muestran cómo Dios ha obrado en nosotros y se ha manifestado en nuestros corazones. Capítulo 4. Tengamos presente lo que dice del anticristo, porque estamos viviendo con muchos anticristos también hace mucho tiempo en este país y en el mundo. Así que nos puede ayudar. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, en el tiempo de Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? El Espíritu de Dios. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es difícil luchar cuando uno le tiene desapego a ciertas personas, le caen muy mal y a veces tienen una conducta reprobable y tratan mal a los que están en situación más penosa de vida. Y dice aquí, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo no puedo despreciar a las personas que me caen mal. No puedo hacerlo. Nos amaba y se entregó para pagar con su propia vida nuestros pecados y nos amaba, dice. Pero el que no ama, como dice el verso 8 aquí, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto se repite en más de un versículo en la Escritura, así que esto es suficiente evidencia. No amar a ciertas personas porque nos caen mal o por lo que sea, impide que pudiéramos ser personas que amamos a los demás. Lleva juicio de parte de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él envió a su Hijo. No dijo, ustedes están en pecado, arréglesela como puedan, porque hay que pagar la deuda más grande en la vida de cada uno. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso se mostró su amor, y que envió a su Hijo para que Él nos fuera sacrificio acepto ante Dios. Como dice aquí, para que vivamos por Él. Capítulo 5. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama a que engendró, nuestro Dios, a Jesucristo, ama también a los que han sido engendrados por Él. Nosotros nos engendrados por el Espíritu Santo que ha derramado en nosotros. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No hay otra forma de agradar a Dios que guardando los mandamientos. Y si en alguna cosa ha pecado, en ese trabajo, tiene un abogado en el cual usted refugia para el perdón de sus pecados y guardando su nombre, Jesús de Nazaret. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Siempre la victoria estaba en las manos, pero dejar el mundo de lado por Cristo, eso sí que es difícil. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. El testimonio del Espíritu que dice como título. Y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre y no mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, es como un fiscal que está testificando a favor del justo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. El Señor vino por agua y sangre para salvarnos. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que cree porta el testimonio en el corazón. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces ese es el testimonio que Dios da de su Hijo para que creamos, tengamos confianza. Confianza en que Él es el Hijo de Dios, que sin Él nada nos va a faltar. Con Él estaremos siempre resguardados, pero también nos probará. Y cuando veamos y aborrecemos a las personas, mostramos el lado negro. No amamos a Dios ni a su Hijo cuando hacemos el mal. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Todavía permanece en su Hijo para que la tomemos esa vida eterna por la fe. El que tiene al Hijo tiene lo más importante, tiene la vida. Por eso es que es importante que ustedes se reúnan acá, siempre recordando que Jesús es el que da vida eterna.
que la tiene en sí mismo, que puede resucitar incluso a los que han pecado y se han arrepentido y han creído en él. Estas cosas os he dicho a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, claro, porque Dios conoce a los mentirosos, ¿cierto? Si alguna cosa conforme a Él le pedimos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno pide a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Estos son los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Se llega a la conclusión final, que estamos siguiendo al que es verdadero. El Señor nos ha puesto a Jesucristo para que podamos discernir en Él la verdad y el bien y seguirlo. Esta última frase me gustaría que la reflexionen un poquito, porque dice, guardado de los ídolos. No adoremos a los ídolos. Son piedras. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, nosotros no podemos adorar a ídolos. Los galasianos se cargaban erróneamente hacia el lado de los ídolos, porque todavía estaban aprendiendo. Nosotros no tenemos ningún ídolo, tenemos un Dios y un Señor, que es el Señor Jesucristo, que se dio la cruz por nosotros. Que Dios le bendiga, hermano, que este libro es impagable, le hace a uno entender más claramente la solemne divinidad de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, y los cuidados del Espíritu Santo que nos guía siempre a toda verdad. Gracias, hermano.